En la Biblia, la figura de Eliseo destaca como uno de los grandes profetas de Israel, sucesor de Elías, y su vida y ministerio son un testimonio poderoso de la forma en que Dios se ha revelado a lo largo de la historia. Eliseo no es solo un personaje histórico, representa la intersección entre lo divino y lo humano, un portavoz de los mensajes de Dios en un tiempo de gran turbulencia y cambio. Su viaje está lleno de momentos significativos que ilustran la manera en que el Señor se comunica con su pueblo, revelando no solo su poder, sino también su compasión y deseo de relación. La relación entre Eliseo y Dios está marcada por una variedad de experiencias divinas que ilustran la diversidad de maneras en que el Creador se comunica con sus siervos. Desde visiones sorprendentes que desafían la lógica humana hasta oraciones fervorosas que resultan en milagros, Eliseo vivió una vida de intenso contacto con lo divino. Fue un profeta que no solo escuchó la voz de Dios, sino que también la transmitió con valentía y fe, reflejando la esencia de lo que significa ser un verdadero siervo del Señor. La vida de Eliseo es un ejemplo claro de cómo la presencia de Dios puede ser sentida y percibida en diferentes contextos, desde la soledad de un campo hasta las interacciones vibrantes con el pueblo de Israel. Nacido en Abel Meolá, una pequeña ciudad situada en la región de Manasés, Eliseo era hijo de Safat, un agricultor que cultivaba la tierra. Este escenario rural moldeó a Eliseo desde la juventud, permitiéndole desarrollar una conexión profunda con la naturaleza y una apreciación por el trabajo duro. Desde joven, mostró signos de una vida dedicada a Dios, cultivando un profundo deseo de servir al Señor. Esta dedicación no era solo una formalidad, era una pasión ardiente que lo condujo a buscar vivir de acuerdo con la voluntad divina. Cuando Elías fue llamado por Dios para ser el profeta en Israel, encontró a Eliseo arando el campo. La escena es significativa. Un joven agricultor, envuelto en sus tareas cotidianas, es interrumpido por un llamado divino que cambiaría el curso de su vida. Elías lanzó su manto sobre Eliseo, simbolizando la transferencia del ministerio profético. Este acto no fue mero simbolismo, sino una convocatoria clara y directa de Dios, indicando que Eliseo estaba destinado a una misión mayor. La entrega del manto también representa la continuidad del ministerio de Dios entre su pueblo, enfatizando que la obra del Señor no se limita a un solo individuo, sino que es un llamado colectivo que se extiende a través de las generaciones. Este momento crucial no solo marcó el inicio del viaje de Eliseo como profeta, sino que también trajo consigo una responsabilidad inmensa. Al aceptar el llamado, Eliseo abandonó su vida anterior, sus posesiones y la seguridad de lo cotidiano para lanzarse en una jornada de fe y obediencia. Estaba a punto de convertirse en uno de los profetas más influyentes de la historia de Israel, y esta elección exigió coraje, determinación y un compromiso inquebrantable con Dios. La vida de Eliseo se convertiría en un reflejo de las realidades enfrentadas por el pueblo israelita, y su misión sería guiada por la orientación divina en cada paso del camino. A lo largo de su trayectoria, Eliseo no solo se destacó por su relación con Dios, sino también por su interacción con los demás. Se convertiría en un líder espiritual, un consejero sabio y un amigo para muchos. Su vida ejemplificaría cómo la vocación divina puede ser vivida en comunidad, mostrando que el ministerio no es solo una tarea solitaria, sino un viaje compartido con aquellos que nos rodean. A través de sus experiencias, Eliseo revelaría la profundidad del amor de Dios, no solo en palabras, sino en acciones concretas que transformarían vidas y renovarían esperanzas. Así, la historia de Eliseo es una invitación para que todos reflexionemos sobre cómo respondemos al llamado de Dios en nuestras propias vidas. Nos desafía a considerar cómo podemos ser vasos de su gracia, listos para escuchar y obedecer, incluso ante las incertidumbres. Eliseo, con su vida de fe y sus experiencias con lo divino, nos inspira a buscar una relación más profunda con Dios, confiando en que Él aún se revela de maneras que podemos comprender y apreciar. Las visiones son frecuentemente descritas en la Biblia como experiencias místicas que permiten a los profetas vislumbrar realidades espirituales y recibir mensajes divinos. Estas visiones no son meras manifestaciones de la imaginación, sino momentos profundos de revelación que conectan al profeta con el corazón de Dios. Sirven como ventanas hacia lo sobrenatural, proporcionando una comprensión más profunda de la realidad espiritual que a menudo permanece oculta a los ojos humanos. Un ejemplo destacado de esto ocurre en 2 Reyes 6, donde Eliseo, al ser cercado por enemigos, ora a Dios para que abra los ojos de su siervo. En este contexto, el escenario era sombrío y cargado de tensión. Eliseo y su siervo estaban en Dotán, y el ejército sirio había cercado la ciudad con la intención de capturar al profeta. El siervo, al darse cuenta de la situación,
se llenó de miedo y desesperanza, ya que solo veía las fuerzas adversarias frente a ellos. Sin embargo, Eliseo, en medio de la crisis, mantuvo una calma extraordinaria, confiando en la providencia y protección de Dios. Él oró a Dios pidiendo que abriera los ojos de su siervo, y Dios atendió a esa petición, permitiendo que el siervo viera las legiones celestiales que rodeaban a Eliseo. Esta revelación fue un poderoso recordatorio de que la protección divina siempre es mayor que cualquier amenaza terrenal. La visión de las legiones celestiales no era solo un espectáculo visual, era una confirmación de la presencia constante de Dios y de su poder protector. El siervo, al finalmente vislumbrar esta realidad espiritual, tuvo sus miedos disipados y su fe renovada. Esta experiencia se convirtió en un hito en la vida de Eliseo y de su siervo, ilustrando la importancia de confiar en la protección divina en momentos de peligro. Lo que parecía ser una situación sin esperanza se transformó en una demostración del poder de Dios, que está siempre presente, incluso cuando no podemos verlo. Este relato también nos enseña sobre la importancia de la perspectiva espiritual. Muchas veces, las dificultades de la vida pueden cegarnos ante la realidad de la protección y el amor de Dios. Al igual que el siervo de Eliseo, podemos sentirnos rodeados por las circunstancias y amenazas que nos rodean, pero es fundamental recordar que existen fuerzas invisibles trabajando a nuestro favor. La fe nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden percibir, y la oración es la clave que nos conecta con esta realidad. En ese momento de crisis, el espíritu de Eliseo estaba firme en la confianza en Dios. Él comprendía que, aunque los enemigos parecían poderosos, la verdadera fuerza residía en el Señor. La visión de su siervo no solo fortaleció la fe de ambos, sino que también les dio valor para enfrentar la adversidad. Esta experiencia no fue solo un milagro momentáneo, fue una lección vital sobre la naturaleza de la fe y la protección divina. Eliseo, como profeta, no solo experimentó esta realidad, sino que también la enseñó a otros, mostrando que la confianza en Dios es la base para superar cualquier desafío que podamos enfrentar. Además, esta experiencia resaltó la responsabilidad que los profetas tienen de conducir al pueblo a una comprensión más profunda de Dios. Eliseo, al abrir los ojos de su siervo, no solo lo liberó del miedo, sino que también lo preparó para vivir una vida de fe y valentía. Cada visión y revelación que recibió no estaba destinada solo a él, sino que servía como una enseñanza para todos aquellos que lo rodeaban. El ministerio de Eliseo, por lo tanto, se ampliaba a medida que compartía sus experiencias místicas y la confianza que tenía en el Señor, llevando a otros a reconocer la grandeza de Dios en sus vidas. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. En momentos de crisis, somos desafiados a elevar nuestros ojos y buscar la verdad espiritual que va más allá de las circunstancias visibles. La oración fervorosa y la confianza en el poder de Dios nos permiten vislumbrar las realidades celestiales que nos rodean, fortaleciendo nuestra fe y capacitándonos para enfrentar las adversidades con valor y determinación. En última instancia, la historia de Eliseo y su siervo nos enseña que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios está siempre presente, listo para abrirnos los ojos y revelar su protección y amor. Las oraciones de Eliseo también desempeñan un papel crucial en su relación con Dios. Eliseo era un hombre de oración, y sus conversaciones con Dios eran profundas y sinceras. Él no solo oraba en momentos de crisis, sino que mantenía una práctica constante de comunicación con el Señor, reconociendo que la oración era esencial para su vida espiritual y para el cumplimiento de su ministerio profético. A través de la oración, buscaba orientación y sabiduría, y Dios respondía a sus súplicas de manera poderosa y directa. Esta conexión íntima con Dios permitió que Eliseo se convirtiera en un canal de su gracia y poder, impactando la vida de muchos a su alrededor. Un ejemplo notable de este poder de la oración es la resurrección del hijo de la mujer sunamita. Después de la muerte del niño, Eliseo entró en la casa de la mujer, que había demostrado una gran hospitalidad y generosidad a lo largo de su vida. Ella había acogido a Eliseo, proporcionándole un lugar para descansar y alimentarse, y, en retorno, Eliseo deseó bendecirla. Cuando la tragedia ocurrió y el hijo de ella falleció, la mujer se volvió hacia Eliseo en busca de ayuda, demostrando su fe en la capacidad divina del profeta. Eliseo, comprendiendo el dolor y la angustia de la mujer, no dudó en actuar. Entró en la casa, oró a Dios y realizó un milagro que trajo al niño de vuelta a la vida. Esta acción no fue solo un acto de poder, sino un reflejo de la compasión de Dios al responder a las necesidades de su pueblo. La oración de Eliseo, combinada con su disposición para interceder,
resultó en un milagro que trajo alegría y esperanza a la vida de la mujer sunamita. Esta narrativa ilustra no solo el poder de la oración, sino también el carácter amoroso de Dios, que se preocupa por las aflicciones de sus hijos. La mujer sunamita había demostrado una gran hospitalidad hacia Eliseo, y su amor y dedicación fueron recompensados con un milagro extraordinario. La resurrección del niño fue un testimonio de la fidelidad de Dios, mostrando que Él escucha las oraciones de su pueblo y responde conforme a su voluntad. Este milagro no solo restauró la vida del niño, sino que también fortaleció la fe de la mujer sunamita, quien vio en Eliseo un verdadero mensajero de Dios. Además, esta historia nos enseña sobre la importancia de la intercesión. Eliseo no oró solo por sí mismo, sino que también intercedió en favor de otros. Se colocó como un mediador entre Dios y la mujer sunamita, mostrando que la oración puede ser un poderoso instrumento de transformación y curación. La disposición de Eliseo para entrar en el dolor y el sufrimiento de la mujer resalta la importancia de la empatía y del amor al prójimo, características que deben ser cultivadas en nuestras propias vidas. Las oraciones de Eliseo también reflejan una confianza inquebrantable en Dios. Él sabía que, independientemente de las circunstancias, Dios era capaz de realizar milagros y traer vida donde había muerte. Esta fe audaz es un ejemplo poderoso para todos nosotros, recordándonos que debemos volvernos a Dios en todas las situaciones, confiando en que Él puede actuar de maneras que superan nuestras expectativas. Las oraciones de Eliseo nos enseñan que la comunicación con Dios es un aspecto vital de la vida de fe, y que a través de ella podemos experimentar su presencia y poder de forma tangible. Por lo tanto, la vida de Eliseo y sus prácticas de oración no son solo relatos históricos, sino lecciones atemporales sobre la importancia de cultivar una relación íntima con Dios. Las historias de sus intercesiones y milagros nos inspiran a buscar una vida de oración más profunda, donde podamos no solo presentar nuestras necesidades, sino también convertirnos en instrumentos de Dios para bendecir y transformar la vida de los demás. La resurrección del hijo de la mujer sunamita permanece como un ejemplo de cómo la oración puede cambiar vidas, reforzando la certeza de que Dios es un Dios que escucha, responde y realiza lo imposible en nuestro medio. Además, la revelación de planes fue una parte esencial del ministerio de Eliseo. Dios frecuentemente compartía sus planes con Eliseo, permitiéndole transmitirlos al pueblo de Israel y también a los líderes de otras naciones. Esta comunicación directa con el Señor no solo fortalecía la posición de Eliseo como profeta, sino que también demostraba la confianza que Dios depositaba en él para guiar a su pueblo en tiempos de incertidumbre. Un ejemplo significativo es cuando Eliseo reveló los planes del rey de Siria a Israel, impidiendo que los sirios sorprendieran a los israelitas. Esta revelación no solo salvó vidas, sino que también demostró la importancia de estar en sintonía con la voluntad de Dios y de escuchar su voz en tiempos de crisis. La capacidad de Eliseo para recibir e interpretar los mensajes divinos lo convertía en un líder respetado y una fuente de esperanza para el pueblo. No era solo un mensajero, sino un intercesor que oraba y buscaba la dirección de Dios en cada situación. Su vida estaba marcada por una profunda dependencia del Señor, y esa intimidad le permitía discernir los planes de Dios con claridad. Cuando Eliseo transmitía las revelaciones que había recibido, no lo hacía solo como un acto de obediencia, sino con la certeza de que estaba participando en la obra de Dios en la historia de Israel. El ministerio de Eliseo estuvo repleto de milagros y señales que atestiguaban la presencia de Dios entre su pueblo. Él curó leprosos, multiplicó alimentos e incluso hizo flotar un hacha que había caído al agua. Cada uno de estos milagros era una expresión del poder de Dios y un testimonio de su disposición para atender las necesidades de su pueblo. Estos actos no eran solo demostraciones de la autoridad de Eliseo como profeta, sino también manifestaciones de la compasión de Dios por aquellos que estaban en dificultades. La curación de los leprosos, por ejemplo, no solo restauraba la salud física, sino que también reintegraba a aquellos que eran marginados por la sociedad, ofreciéndoles una nueva oportunidad en la vida. Además, la multiplicación de los panes y la restauración del hacha perdida ilustran cómo Eliseo era un canal de la generosidad divina. No solo atendía las necesidades inmediatas, sino que también proporcionaba esperanza y sustento a quienes lo rodeaban. Estas intervenciones milagrosas revelaban la naturaleza generosa de Dios, que se preocupa por las circunstancias cotidianas de su pueblo. Eliseo, como profeta, era un canal de esta gracia divina, y su vida se convirtió en una expresión visible de la bondad de Dios. Cada milagro que Eliseo realizó no era un acto aislado, sino parte de un patrón continuo de la acción de Dios en la historia de Israel.
Estos eventos extraordinarios servían para reafirmar la fe del pueblo, recordándoles que Dios estaba presente y activo en sus vidas. A través de Eliseo, muchos pudieron ver el carácter amoroso de Dios y su disposición para intervenir en momentos de necesidad. Las revelaciones y milagros de Eliseo no solo impactaron la vida de las personas en su tiempo, sino que también dejaron un legado de fe que inspiraría a generaciones futuras a confiar en Dios. Así, la vida y el ministerio de Eliseo enfatizaban la importancia de estar atentos a la voz de Dios y de actuar conforme a su orientación. Él nos recuerda que, en medio de dificultades y desafíos, podemos buscar la dirección divina y confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas. A través de su vida, Eliseo se convirtió en un ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden resultar en milagros que transforman vidas y comunidades, destacando la fidelidad de Dios al atender las necesidades de su pueblo y en revelar sus planes de manera clara y accesible. Uno de los milagros más emblemáticos de Eliseo fue la cura de Naamán, un comandante sirio que sufría de lepra. Naamán era un hombre de gran prestigio, respetado por sus logros y conquistas, pero su vida estaba marcada por la enfermedad que lo aislaba y lo convertía en un paria entre su pueblo. Cuando Naamán supo que había un profeta en Israel que podría curarlo, no dudó en buscar a Eliseo, movido por la esperanza de ser liberado de su condición. Este acto de buscar ayuda también demuestra la vulnerabilidad que incluso los más poderosos pueden sentir ante las adversidades. Sin embargo, la cura no ocurrió de la manera que Naamán esperaba. Eliseo, en lugar de recibirlo personalmente, envió un mensajero con instrucciones específicas. Naamán debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Inicialmente, Naamán se sintió ofendido por esta instrucción simple y aparentemente insignificante. Para un hombre de su posición, la idea de sumergirse en un río no solo era humillante, sino que parecía casi ridícula en comparación con la expectativa de una cura grandiosa. Él esperaba que el profeta realizara un acto espectacular, que involucrara oraciones y rituales elaborados. La frustración de Naamán reflejaba la dificultad humana para aceptar que la simplicidad a menudo está ligada a la profundidad de la fe. Después de la insistencia de sus sirvientes, que le recordaron la importancia de escuchar la voz del profeta, Naamán decidió obedecer. Esta decisión no fue fácil, ya que involucraba dejar de lado su orgullo y prejuicios. Al cumplir la palabra del profeta, sumergiéndose en el río Jordán como se le indicó, Naamán fue curado, y su vida se transformó de maneras que nunca podría haber imaginado. La lepra, que le impedía vivir plenamente, fue eliminada, pero el milagro fue más allá de la cura física, fue una transformación espiritual. Esta historia destaca la importancia de la obediencia y de la fe en las promesas de Dios. Naamán, al someterse a la palabra de Eliseo, no solo recibió la cura física, sino que también tuvo una experiencia espiritual que lo llevó a reconocer al Dios de Israel como el único verdadero. Regresó a Eliseo, no solo para expresar su gratitud, sino para declarar que ahora sabía que no había otro Dios en toda la tierra, excepto en Israel. Esta declaración de fe es un poderoso testimonio de la obra de Dios, mostrando que su gracia no se limita a un pueblo específico, sino que se extiende a todos los que se vuelven hacia Él, independientemente de su origen o estatus. La cura de Naamán no fue solo un acto de misericordia, sino también una demostración del poder de Dios sobre todas las naciones, mostrando que su gracia es ofrecida a todos los que se dirigen a Él. Naamán, un extranjero y un comandante del ejército opresor, se convirtió en un ejemplo de fe, probando que cualquiera, independientemente de su pasado o posición, puede experimentar la transformación que viene de Dios. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a las instrucciones divinas en nuestras propias vidas y nos recuerda que, a menudo, la verdadera cura y transformación comienzan con la obediencia a Dios y la disposición de abrir nuestro corazón a su voluntad. Además, la historia de Naamán enfatiza el papel crucial de los sirvientes y de la comunidad en nuestro viaje de fe. Los sirvientes de Naamán fueron fundamentales para ayudarlo a superar su orgullo y a escuchar la voz de la sabiduría. Ellos representan a aquellos que, en nuestro círculo de vida, nos animan a confiar y a obedecer, incluso cuando eso va en contra de nuestras expectativas o deseos. La cura de Naamán, por lo tanto, va más allá del milagro físico, es un testimonio de la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas a través de la humildad y la disposición de escuchar y seguir sus instrucciones, sin importar cuán simples o insignificantes puedan parecer. Otro aspecto fascinante de la vida de Eliseo es la manera en que se relacionaba con las personas a su alrededor. Él no era solo un profeta distante, sino alguien que se preocupaba genuinamente por las necesidades y sufrimientos de los demás. Eliseo escuchaba y respondía al clamor del pueblo,
y su ministerio estaba caracterizado por una profunda compasión. Se veía a sí mismo muchas veces como un intermediario entre Dios y el pueblo, y sus acciones reflejaban el amor y la misericordia de Dios. Esta conexión humana era fundamental para su misión, ya que Eliseo no solo transmitía mensajes divinos, sino que también se involucraba activamente en la vida de las personas, ofreciendo consuelo, cura y esperanza. Eliseo frecuentemente se acercaba a individuos en situaciones de vulnerabilidad, como viudas, huérfanos y leprosos. No solo realizaba milagros, sino que también se preocupaba por escuchar sus historias y entender sus dolores. Por ejemplo, cuando una mujer sunamita ofreció hospitalidad a Eliseo, él no solo aceptó, sino que también se preocupó por retribuir la bondad de ella, revelando su deseo de bendecirla con un milagro. Esta postura de empatía y compasión mostraba que, para Eliseo, el ministerio no era solo una cuestión de palabras, sino de acciones concretas que demostraban el amor de Dios de manera tangible. El ministerio de Eliseo también involucró momentos de confrontación y desafío. No dudó en confrontar la corrupción y la idolatría que permeaban la sociedad israelita. Eliseo se opuso a reyes y líderes que se alejaron de la adoración al Señor, y en su lugar, siguieron ídolos. Su valentía al decir la verdad, incluso ante grandes peligros, es una parte vital de su historia. Desafió la moralidad de su tiempo, denunciando prácticas injustas y llamando al pueblo al arrepentimiento. Esta resistencia no solo era una cuestión de valentía, sino una expresión de su compromiso con la justicia y la verdad. Un ejemplo notable de su confrontación fue cuando Eliseo se opuso al rey de Israel, que se había desviado de los caminos de Dios. No se intimidó ante la autoridad real, sino que proclamó el mensaje de Dios con firmeza. Esta valentía frente a la oposición ilustra la integridad de Eliseo como profeta. Él entendía que su papel no era solo traer consuelo, sino también ser un portavoz de la verdad divina, incluso cuando eso significaba ir en contra de las corrientes predominantes de la sociedad. Además, la disposición de Eliseo para confrontar la injusticia también revela un aspecto importante de su liderazgo, la responsabilidad moral que viene con la posición de un profeta. No se contentaba con ser un observador pasivo, en cambio, se esforzaba por ser una fuerza transformadora en su comunidad. Este enfoque activo y valiente frente a la adversidad no solo inspiró a quienes lo rodeaban, sino que también dejó un legado de integridad y fe que resonaría a través de las generaciones. Así, la vida de Eliseo es un poderoso testimonio de cómo el verdadero liderazgo espiritual involucra compasión y valentía. No solo se preocupó por las necesidades de los individuos, sino que también se levantó contra las injusticias y corrupciones de su época. La combinación de amor y valentía en su ministerio ofrece un ejemplo inspirador de cómo podemos vivir nuestras propias vidas de fe, buscando atender las necesidades de los demás mientras nos mantenemos firmes en la defensa de la verdad y la justicia. Eliseo nos enseña que el ministerio auténtico es aquel que refleja tanto la compasión de Dios como el coraje de hablar y actuar en pro de lo que es correcto. Un momento significativo de confrontación ocurrió cuando Eliseo se encontró con el rey Acazías, quien había enviado mensajeros para consultar a un dios pagano sobre su salud. Esta decisión de Acazías no solo reflejaba una falta de fe en el Dios de Israel, sino que también demostraba la influencia negativa de la idolatría en la vida del pueblo. Al enterarse de esto, Eliseo envió un mensaje al rey, cuestionando su búsqueda de ayuda en fuentes no divinas. Preguntó, ¿por qué envías mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? ¿No hay Dios en Israel? Esta interacción no solo destacó la fidelidad de Eliseo a Dios, sino también su disposición para recordar al pueblo que la verdadera ayuda y cura vienen solo del Señor. La audacia de Eliseo al confrontar al rey y llamar la atención sobre la infidelidad de Acazías es un poderoso testimonio del papel del profeta como portavoz de Dios, incluso frente a la autoridad. El mensaje de Eliseo no fue solo una advertencia, sino también una invitación al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Él estaba decidido a mostrar que, incluso en medio de una sociedad que se alejaba de la adoración al Señor, había esperanza de restauración. Esta disposición a confrontar la idolatría y la infidelidad era una parte esencial del ministerio de Eliseo, ya que no solo denunciaba el error, sino que también ofrecía un camino de regreso a la verdadera adoración. Los desafíos que Eliseo enfrentó no eran solo externos, también lidiaba con la duda y el miedo. En varias ocasiones, tuvo que animar a quienes lo rodeaban a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían desalentadoras. Por ejemplo, cuando el ejército sirio cercó Dotán, el siervo de Eliseo se aterrorizó al ver la cantidad de soldados enemigos. Sin embargo, Eliseo respondió con confianza, diciendo, «No temas,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oró para que Dios abriera los ojos del siervo, y así pudo ver las legiones de ángeles a su alrededor, protegiéndolos. Esta escena ilustra cómo Eliseo no solo proclamaba el mensaje de Dios, sino que también lo vivía, mostrando que la fe es un compromiso activo, incluso ante la adversidad. Además, Eliseo frecuentemente se posicionaba como un ejemplo de fe en acción. No se limitaba a predicar sobre la confianza en Dios, él la practicaba en su propia vida. A través de sus milagros e interacciones, demostraba que la fe no es solo una creencia pasiva, sino un estilo de vida que exige coraje, determinación y una profunda conexión con el Señor. Desafiaba las normas establecidas y animaba a otros a hacer lo mismo, mostrando que la verdadera fuerza proviene de apoyarse en Dios, especialmente en tiempos de crisis. Esta combinación de valentía, fe y compasión hizo de Eliseo una figura central en la historia del pueblo de Israel. Su disposición para confrontar a las autoridades y recordar al pueblo su responsabilidad espiritual es un poderoso ejemplo de cómo debe vivirse el liderazgo espiritual. Eliseo nos enseña que, en momentos de duda y miedo, podemos buscar a Dios con confianza, sabiendo que Él es nuestra verdadera fuente de ayuda y cura. Estos principios siguen siendo relevantes para nosotros hoy, mientras enfrentamos nuestros propios desafíos y buscamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en un mundo a menudo lleno de incertidumbres y distracciones. La vida de Eliseo es un testimonio poderoso de la manera en que Dios se reveló a través de visiones, oraciones y revelaciones de planes. Estos momentos no solo moldearon la vida de Eliseo, sino que también impactaron a toda la nación de Israel. A través de Eliseo, Dios demostró que su voluntad es clara y accesible, y que Él siempre está dispuesto a revelarse a aquellos que tienen un corazón abierto para escuchar y obedecer. Esta capacidad de escuchar la voz de Dios no era una habilidad exclusiva de Eliseo. Él constantemente animaba al pueblo a buscar esa misma intimidad con el Señor en sus propias vidas. A medida que el ministerio de Eliseo se desarrolló, continuó realizando milagros que atraían la atención del pueblo. Su fama se esparció rápidamente, y muchos venían a él en busca de ayuda y orientación. Eliseo no buscaba la gloria personal, sino que quería señalar a las personas hacia Dios. Cada milagro y cada acto de compasión eran, para él, una oportunidad de glorificar al Señor y mostrar que Él es un Dios que se preocupa por las necesidades de su pueblo. Esta perspectiva de servicio altruista impregnaba todas sus acciones, convirtiendo su ministerio no solo en un espectáculo de poder, sino en una verdadera demostración del amor divino en acción. Los milagros realizados por Eliseo, como la multiplicación de los panes y la curación de Naamán, no eran solo pruebas de su autoridad profética, sino también símbolos de la abundancia y la generosidad de Dios. A través de estos actos, él revelaba que Dios desea atender a las necesidades de su pueblo de maneras que a menudo superan nuestras expectativas. Esta visión de un Dios generoso y atento era fundamental para restaurar la fe y la esperanza entre los israelitas, que enfrentaban tiempos de dificultades e incertidumbres. El ministerio de Eliseo también tuvo un impacto duradero en las generaciones futuras. No solo se preocupó por atender las necesidades inmediatas del pueblo, sino que también se dedicó a entrenar y preparar futuros líderes. Acolió a los hijos de los profetas y les enseñó a escuchar la voz de Dios, inculcándoles la importancia de una relación personal con el Señor. Esta énfasis en la formación espiritual y el discipulado es un legado que continúa resonando en la vida de la Iglesia hasta el día de hoy. Eliseo no tenía la intención de ser el único portavoz de Dios, sino de multiplicar esa voz a través de otros, asegurando que la obra divina continuara fluyendo más allá de su propia vida. Además, la formación de nuevos líderes bajo la guía de Eliseo fortaleció la comunidad de fe en Israel. Él instigó un sentido de responsabilidad entre los jóvenes profetas, enfatizando que cada uno de ellos también podría ser un canal a través del cual Dios se manifestaría. Este espíritu de mentoría es fundamental en la vida cristiana, donde cada generación es llamada a discipular a la siguiente, perpetuando así el mensaje y la misión de Dios. El legado de Eliseo no se limita solo a su propia historia, sino que se extiende al llamado continuo para que todos busquen la revelación de Dios en sus vidas. A través de su vida y ministerio, Eliseo nos recuerda que Dios no está distante o inaccesible, sino que desea comunicarse con nosotros y guiarnos en nuestras jornadas. Este mensaje de esperanza y aliento resuena aún hoy, llamándonos a abrir nuestros corazones y mentes para escuchar la voz de Dios y actuar en obediencia a su llamado. La vida de Eliseo llegó a su fin, pero su legado perduró de maneras que trascendieron su existencia física. Él no era solo un profeta, era un hombre que vivía en total dependencia de Dios.
Su disposición para escuchar y obedecer el llamado de Dios sirve como un ejemplo para todos nosotros. Incluso en tiempos de incertidumbre y dificultad, Eliseo nos enseña que la fidelidad a Dios y la disposición para servir al prójimo son fundamentales para una vida que agrada al Señor. Él nos muestra que la verdadera grandeza no reside en realizaciones personales, sino en un corazón que se somete a la voluntad divina y busca el bienestar de los demás. En sus últimas interacciones, Eliseo continuó animando al pueblo a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían sombrías. Se despidió de sus seguidores, dejando un ejemplo de fe y determinación. Su vida es un testimonio de que Dios se revela de maneras diversas y que, independientemente de las dificultades, su presencia es constante y su fidelidad es inquebrantable. Eliseo, incluso al enfrentar el final de su viaje terrenal, no se dejó abatir. Por el contrario, se mantuvo firme en su misión, preparándose para aquellos que lo sucederían. Además, el carácter de Eliseo se destacó en su capacidad de mantener viva la esperanza entre los israelitas. Sabía que la confianza en Dios era esencial para enfrentar los desafíos que surgían. Al alentar a su pueblo a permanecer fiel, no solo fortalecía su fe, sino que también los preparaba para los desafíos futuros. Esta énfasis en la esperanza y la perseverancia es un legado que resuena profundamente en nuestras propias vidas, especialmente en tiempos de crisis. En resumen, la historia de Eliseo es rica en ejemplos de cómo Dios se reveló a través de visiones, oraciones y revelaciones de planes. Estos momentos moldearon no solo la vida de Eliseo, sino también la historia del pueblo de Israel. A través de Eliseo, podemos ver que la comunicación divina no está limitada a un único formato. En cambio, Dios utiliza una variedad de métodos para guiar, proteger y alentar a aquellos que lo sirven. Esta comprensión nos invita a estar atentos a las diversas maneras en que Dios puede manifestarse en nuestras vidas, ya sea a través de eventos extraordinarios o en las pequeñas cosas del día a día. El legado de Eliseo, por lo tanto, es una invitación para que cada uno de nosotros busque una relación más profunda con Dios, donde la oración y la escucha atenta de su voz se conviertan en partes integrales de nuestra jornada. Él nos recuerda que cada uno de nosotros puede ser un instrumento en las manos de Dios, capacitado para realizar grandes cosas, no por nuestra propia fuerza, sino por su gracia. Al reflexionar sobre la vida de Eliseo, nos sentimos inspirados a vivir con propósito, buscando siempre la voluntad de Dios y sirviendo a los demás con amor y compasión. Esta es la verdadera esencia del ministerio, y el legado de Eliseo nos desafía a continuar esta misión en nuestro propio tiempo y contexto. La vida de Eliseo nos anima a buscar una relación más profunda con Dios, confiando en que Él aún se revela a nosotros de maneras que podemos comprender y apreciar. Cada milagro, cada oración respondida y cada revelación divina nos recuerdan que Dios está activo en nuestras vidas, llamándonos a una relación más íntima con Él. Esta búsqueda de una conexión más profunda no es solo un deseo personal, sino un llamado universal para todos aquellos que desean experimentar la plenitud de la vida que Dios ofrece. Por lo tanto, al reflexionar sobre la vida de Eliseo, somos desafiados a vivir de manera similar, buscando la voz de Dios en nuestras vidas y respondiendo con fe y obediencia. Esto nos lleva a un lugar de vulnerabilidad y entrega, donde somos capaces de reconocer que nuestras propias limitaciones no nos impiden ser usados por Dios. En lugar de eso, es en esta dependencia que encontramos nuestra verdadera fuerza y propósito. Eliseo nos muestra que un corazón dispuesto y una mente abierta son esenciales para discernir la dirección a la que Dios desea guiarnos. Que podamos, así como Eliseo, ser instrumentos en las manos de Dios, listos para escuchar, obedecer y servir al prójimo. Esto implica no solo atender las necesidades físicas de los demás, sino también estar atentos a las necesidades emocionales y espirituales, ofreciendo apoyo, aliento y amor. La historia de Eliseo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser agentes de cambio en nuestras comunidades, representando el amor de Dios en acción. Además, el legado de Eliseo nos enseña sobre la importancia de ser mentores y guías para las generaciones futuras, tal como él hizo con los hijos de los profetas. Al invertir en otros, ayudamos a perpetuar el mensaje del Evangelio y a fortalecer la fe de quienes nos rodean. Esta responsabilidad de compartir lo que hemos aprendido y de ayudar a otros a escuchar la voz de Dios es una parte vital de nuestro llamado como cristianos. La historia de Eliseo es un testimonio duradero de la fidelidad de Dios y de la importancia de estar abiertos a las diversas maneras en que Él se revela a nosotros. Cada día que pasa nos ofrece nuevas oportunidades para experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, ya sea a través de sus escrituras, la oración, la adoración o las interacciones con otras personas.
Al permanecer atentos y receptivos, podemos no solo crecer en nuestra propia fe, sino también inspirar a otros a hacer lo mismo, creando una corriente de amor y fe que se extiende a través de generaciones. Que, por lo tanto, podamos llevar adelante el legado de Eliseo, viviendo con un corazón dispuesto y un espíritu obediente, siempre listos para escuchar y actuar conforme a la voluntad de Dios.